Ok, genial. Bueno, Ujú. bueno, chicos, chicas, buenas noches. Bueno, vamos a ver lo de la guía 3, que va a ser la guía que van a haber dos temas dentro de esta guía, que es la guía de estudios sociales sobre la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Ah, no, perdón, y la Guerra Fría. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Como pueden ver en la guía, en esta ocasión todo viene unido en el mismo, ¿qué pasó aquí? En el mismo archivo. Entonces ustedes pueden ver, en esta ocasión yo necesito que me la hagan completa acá. Los que me la van a hacer digital va a funcionar diferente. Los que me la van a hacer digital y yo voy a pasarle la materia aquí a mañana, es que he tenido un problema con el internet para poderla hacer digital. Entonces la voy a partir. Entonces esta semana yo envío la práctica uno, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, y la siguiente semana envío la práctica 2 sobre la Guerra Fría. Entonces, igual, los que la tienen en físico, ustedes pueden ver que está partida en dos la práctica. Entonces, la primera parte que dice lectura Segunda Guerra Mundial, vienen unas definiciones y después vienen unas preguntas también del segundo tema. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Vean esta clase y hacen entonces la primera parte de las preguntas, que son estas, las que están como en celestito. Bueno, ustedes lo tienen en copias, entonces no se ve el color, pero entonces hagan solo lo de la guerra mundial, ¿verdad? Entonces la guía se divide en dos partes. Unas preguntas primeramente son como de conceptuales, defina, diga, tal, y la segunda parte que son preguntas de desarrollo, que explique como tal. Entonces, la idea es que entonces, esta clase de hoy, ustedes hagan la de la Segunda Guerra Mundial y si en 15 días hagan la práctica de la Guerra Fría. Ok, para que no, para irles ayudando con eso. Entonces, como ustedes tienen copia, ustedes vienen, llenan las que pueden. La otra semana me preguntan, profe, no entendí lo demás, la terminan de llenar. En 15 días hacemos la de la Guerra Fría y en un mes entonces terminamos ya con todo lo que haga necesario para la práctica en sí. Entonces, entrando en tema, ¿verdad? Hay unos videos, les voy a pasar un link de un video que explica sobre la Segunda Guerra Mundial, ya con dibujitos y ya bien bonito, para que se ayuden también con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver, para ubicarnos temporalmente, espacialmente, necesitamos ubicar la Segunda Guerra Mundial en el periodo en Europa a partir de 1939. ¿Qué es una guerra mundial? ¿Por qué empieza así? Y demás es parte de las preguntas que tienen que tener en cuenta. Pro- Sí, profe, aquí está. ok, vamos a ver. Aquí, este es un mapa mundi, este es un Google Earth. Y aquí vamos a ver un poco la dinámica de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue en Europa, ¿verdad? Entre 1914 y 1919. Básicamente debemos entender que los países europeos no quedaron muy contentos, básicamente, con la guerra, ¿verdad? Los países recuerden, los países que perdieron, que fue particularmente Alemania, eh, no quedaron contentos con el fin de la guerra. Alemania, en el Tratado de Versalles de 1919, se le echó las culpas de todo lo acontecido en la guerra, se lo obligó a pagar todos los costes de la guerra, se le obligó a tener un ejército pequeño y básicamente socialmente Alemania era el culpable de todo. Entonces ya después en los años 30, en los años 20, las crisis económicas y demás levantaron entonces que ciertos movimientos de extrema derecha comenzaran a surgir y a tomar campo político más de lo habitual. Entonces, a partir de 1939 estalla una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde Alemania con el partido nazi
apoyado con Italia, con el partido fascista, con Benito Mussolini, son los que encabezan esta segunda oleada de violencia bélica en Europa, extendiéndose a nivel de todos los continentes, en Asia, en Europa, África, eh, eh, por decirlo de menos, ¿verdad? Entonces, esto conlleva a una segunda guerra donde con consecuencias sumamente pesadas. Entonces, vamos a ver acá en el mapa. Aquí esto es Europa, para que lo ubiquemos. Bueno, estamos aquí en Costa Rica, al otro lado del Océano Atlántico, aquí estamos en Europa, y aquí es donde se va a desarrollar la guerra. Entonces aquí podemos ver Alemania. Alemania va a tener dos grandes aliados en la Segunda Guerra Mundial, que es Italia, ¿verdad? Entonces estos son como el eje central, y Alemania, que se va a aliar al otro lado del mundo con este país de aquí, que es Japón. ¿Ok? Entonces, estos tres países de corte autoritario, totalitario, comienzan a impulsar una política xenofóbica y de totalitaria contra los demás países. Entonces, desde Alemania comienzan ataques hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Países Bajos, después a toda esta parte de Dinamarca, Noruega, Reino Unido y demás. Entonces, primeramente tenemos que entender que hay dos bandos. El bando de Alemania, que está Alemania, Italia y Japón, y el bando de los aliados, que estamos hablando de Estados Unidos, bueno, Inglaterra, Francia, eh, Estados Unidos y Rusia. Entonces, al principio de la Segunda Guerra Mundial, básicamente podemos ver que Alemania, como se ve en este mapa, Alemania comienza ataques a salirse del centro y comenzar a atacar otras zonas. Pero en un primer momento, Alemania firma la paz con la Unión Soviética. Entonces le dice a los rusos, yo no ustedes, con ustedes no me voy a meter, ustedes tranquilos, yo no me voy a meter con ustedes, déjenme hacer lo que a mí me dé la gana, ¿verdad? Entonces Alemania, incumpliendo todo lo que se dijo en la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, comienza entonces a un aumento del gasto militar, a aumentar su ejército, a fabricar armas y todo, ¿verdad? Que lo cual llevó a mucha prosperidad a Europa, ¿verdad? A Alemania, ¿verdad? Porque había mucho brete, porque la guerra realmente genera trabajo, ¿verdad? Pero eso fue a costas de muchos grupos. Entonces, eh, Hitler, que es Adolfo Hitler, que es el líder supremo, el Führer de la Alemania nazi, comienza entonces un ataque de 1920 a grupos fuera, ¿verdad? Primero hay que crear un enemigo interno. ¿Quién? Los judíos, los extranjeros, los negros, los testigos de Jehová, los comunistas, todos estos son enemigos. Y tenemos que recuperar, entonces, aprendas en estas palabras muy bien, los valores tradicionales, la familia tradicional, el orgullo alemán tenía que ser rescatado, ¿verdad? Entonces, primero nos tiramos, porque Hitler era muy cristiano, ¿verdad? Con la hablada del progreso y todo lo demás, pero había que encontrar un enemigo. Entonces ahí esos enemigos eran los extranjeros, eran los judíos, testigos de Jehová, eh, los comunistas, y cualquier persona que no cumpliera con los parámetros del equipo del ideal nazi quedaba excluido, los epilépticos, y entonces comienza una serie de ataques a estos. Entonces, en un primer momento, Hitler financia su partido con muchos abusos contra diferentes poblaciones, ¿verdad? Entonces comienza a quitarle a los judíos sus dineros, joyas y demás, y después lo que pasaría en los campos de concentración, ¿verdad? Donde básicamente se lleva a todos los judíos a prenderles fuego, literal, en cámaras de gas y con diferentes formas de tortura y de explotación ¿verdad? Pero no fueron solo los únicos, ¿verdad? Como decía, los gitanos también fueron otro de los grupos que fueron perseguidos y matados sistemáticamente por los judíos, por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos dos grupos comienzan a enfrentarse y entonces Alemania comienza a expandir sus ataques entonces particularmente sobre Países Bajos, que es Holanda, Bélgica, Francia, toma hasta París, que podemos ver hasta donde llega casi con la frontera con España. Italia hace lo suyo, atacando por el sur, ¿verdad? Tocando otros, lo que es Yugoslavia. eh, y después Hitler rompe el convenio que tiene con Rusia y ataca Rusia. Pero ¿cuándo empieza la guerra? La guerra, a pesar de que Hitler comienza muchos ataques por todo lado, la guerra se la declara hasta cuando en 1939 eh, Hitler ataca Polonia. Entonces ya al atacar Polonia, entonces básicamente países como Inglaterra, como Francia, le declaran la guerra a Alemania por romper parte de los tratados internacionales que habían para la época. Entonces, la guerra se efectúa llevando sumamente daños acá. Acá ya tenemos que hablar de ataques aéreos sistemáticos. Ya las armas, los tanques ya son presentes aquí, ¿verdad? No tanto como digamos, en la primera era más caballería, era una cuestión más de trincheras. En esta ocasión, ciertamente las tecnologías y las armas de destrucción masiva y al largo alcance ha cambiado la dinámica de la guerra. Entonces, eso le permitió a Hitler en un primer momento avanzar mucho hasta que toparía con entonces el bando de los aliados que le pone un freno a Hitler, que fue Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, ¿verdad? Que esos son los tres. Entonces podemos ver que la Unión Soviética comienza su ataque para replegar a Alemania desde el noreste, y los países aliados, lo que es Francia, Inglaterra, Estados Unidos, comienzan desde el lado del sur oeste. Entonces, pero esto es solo la parte en Europa. Hitler también tiene una guerra declarada en el norte de África, en la parte de Libia, en la parte de Túnez, en la parte de Egipto, ¿verdad? Apoyado por Italia, donde ataca enclaves particulares, ¿verdad? Él le interesa mucho la parte de lo que es el paso en Suez, ¿verdad? También le interesaba lo que es el parte aquí, el paso de la salida al Mediterráneo, ¿verdad? Inglaterra también hizo con los submarinos, ¿verdad? Que aparecen en esta zona, le hizo un cerco destruyendo todos los barcos que venían hacia Reino Unido y que vinieran hacia Europa, ¿verdad? Porque si no tiene la gente que comer, se lo lleva también. También buscó controles sobre algunas zonas del Mar Negro, pero también en la parte de Asia, el pleito también estaría en esta zona de Malasia y la Polinesia. Entonces, Japón, por su parte, haría el trabajo de ataque hacia China, ¿verdad? Japón comenzaría a atacar a China, comenzar a atacar a Corea, eh, y también entonces los alemanes estarían atacando estas zonas de las Filipinas y demás. Entonces, Japón, por su parte, tenía su propia como guerra, por decirlo así, y comienza a atacar posesiones en todo el Pacífico, que es sumamente largo, grande, hasta atacar esta zona de lo que es Hawái. Al atacar Hawái, que pertenece a los Estados Unidos, aquí está Estados Unidos, aquí está Hawái, aquí está Japón, o sea, no es ni siquiera cerca, es bastante largo. En diciembre de 1941 hace que entonces Estados Unidos entre de lleno a la guerra en el ataque en Pearl Harbor, en Hawái. Ok, entonces podemos ver que en esta ocasión la guerra es mucho más grande, habiendo muchos frentes, empezando, ¿verdad? En esta zona, ejemplo de Hawái, toda la parte de la Polinesia, esta parte de Malasia, eh, Japón, China, por un lado, y la otro sector que es esta parte de Alemania, Italia, el norte de África y todo lo que es Europa Central. Entonces, es una guerra sumamente grande que se desarrolla en esta época, donde podemos caracterizar algunos puntos, ¿verdad? El partido nazi, ¿verdad? Con ideas de superioridad racial, ¿verdad? Son sumamente racistas, ¿verdad? Que si no es ustedes
2 metros, machos, gatos, ¿verdad? La raza aria, ¿verdad? Hay toda una construcción racial de su racismo, ¿verdad? Entonces los judíos habían que eliminarlos, los negros había que eliminarlos, los epilépticos, o sea, cualquier grupo había que eliminarlos. ¿Y por qué señalaba antes lo del asunto de los valores? Porque siempre se empieza por ahí. ¿Verdad? El asunto de que volver a los valores, que hay que defender la patria, que hay que defender lo del enemigo externo, que se nos están robando el trabajo, se nos están robando el, se nos están robando el empleo, se nos están robando el dinero, todas las pestes, todos los asesinatos, toda la problemática social, los indigentes, los alcohólicos, todo es culpa de los extranjeros, ¿verdad? Y eso es una dinámica muy propia de grupos de extrema derecha y que todavía hoy podemos ver en algunos casos, ¿verdad? Contra la población negra, contra la población nicaragüense, ¿verdad? Contra poblaciones de otras religiones, ¿verdad? Donde el ataque, entonces hay que crear un enemigo interno para justificar algunas políticas raciales. Entonces, aquí viendo la guía, hay una serie de preguntas que tienen que desarrollar. Entonces, en esta primera parte, que dice entonces eh, que nazismo, ¿verdad? Entonces es esta organización política que es el Partido Nacional, Nacional Social, ya se me fue el nombre, ya le digo el nombre, ya le digo el nombre. Eh, el Partido Nazi, ok, se llama Partido Nacionalista Obrero Alemán, Partido Nacionalista, Nacional Socialista Obrero Alemán. Ok, ese era el nombre, el partido nazi, ¿verdad? Como tal. Entonces, desde corte autoritario, ¿verdad? Y es xenófobo como tal. Entonces, en la lectura viene la definición, ¿verdad? De qué es el partido nazi como tal, o nazismo, ¿verdad? Entonces, podemos señalarlo como un grupo de extrema derecha con ideales de superioridad racial que siguen a su líder, que es Adolfo Hitler, ¿verdad? Que es básicamente la sede central del ideario racial, racista de la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí vienen entonces las otras dos preguntas. Dos aliados de cada grupo. Entonces, veamos, los dos aliados de Alemania son Italia y Japón. Y los dos aliados de los Estados Unidos son Inglaterra y Rusia. Entonces, pero es más bien al revés. El pleito, la guerra empieza básicamente en Europa y Asia. Estados Unidos se queda repegado. A pesar de que empezó en 1939, Estados Unidos no interviene en la guerra hasta 2 años después, hasta 1900, a finales de 1941. Entonces, básicamente, Estados Unidos entra en la guerra casi 3 años después. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La siguiente pregunta, que es dos causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí sí tenemos que devolvernos hacia la Primera Guerra Mundial particularmente. Entonces, ya vimos, una de las consecuencias principales es todas las culpas que le echaron a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que pues básicamente la principal causa es el Tratado de Versalles firmado en 1919, que le echó la culpa a Alemania. Esa es la principal causa. Y la segunda causa es el ascenso o el surgimiento de estos partidos raciales, racistas, autoritarios como el partido nazi o el partido fascista y las ideas de dominio racial de estos partidos y también la idea de expansión del imperio japonés. Entonces esas serían las dos principales. Tratado de Versalles y el surgimiento de partidos totalitarios. Esas serían las dos principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Después, antisemita, ¿verdad? Es básicamente son las personas que sienten malversión o odio o menosprecio por las personas de origen judío. Eso es ser antisemita. Entonces ustedes oirá, usted le menta a la madre un judío y probablemente le van a decir antisemita.
bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Pero así se le llama a las personas que tienen un odio contra contra los judíos. Entonces, Hitler fue antisemita 100%, porque los mandó a matar, los mandó a guardar, los trataba peor que animales, por decirlo, pero no solo fue antisemita, fue antigitano, fue anti testigos de Jehová, fue anticomunista, o sea, si usted era comunista era igual, muérase para tenerlo en cuenta. Eh, Ahí entonces respondo la segunda pregunta. Tres grupos perseguidos. Estamos hablando de los gitanos, de los negros, de los judíos, de los comunistas. Son parte de ejemplo. Cuatro grupos que fueron perseguidos a igual que los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y causas, bueno, causas son muchas. O sea, murieron una cantidad abismal de personas. Millones de personas en Europa murieron, en Asia murieron, eh, y, eh, también destrucciones de ciudades, ¿verdad? Pero particularmente hay un dato ahí Alemania quedó partida en dos, también es una consecuencia de eso, ¿verdad? Una parte dominada por por los aliados, que fue Estados Unidos, y otra parte liberada por el Partido Comunista. Entonces Alemania quedó partida en dos, ¿verdad? Fue reunificada hasta en 1989, ¿verdad? Berlín, ¿verdad? Que era el famoso muro de Berlín que se crea después en los años 60, pero todo inicia con este periodo de la Segunda Guerra Mundial. El, el, entonces, Entonces, aquí en esta pregunta, la pregunta 7 era consecuencia, no causa. Entonces ahí sí no, la tienen buena ahí porque puse el adjetivo que no era en realidad. Entonces, eh, eso sería la primera parte de la pregunta. Entonces, eh, para la segunda parte, ya es un poquito más de explicación. Vean el video que les voy a pasar para que lo tengan en cuenta. Y, pero también quería señalarles, viendo el mapa, lo siguiente. Entonces, aquí la guerra, ¿verdad? Se da en un primer momento. Alemania comienza a atacar sus flancos, ¿verdad? Francia, Polonia, y después se va hacia Bielorrusia, ¿verdad? Su interés es llegar a San Petersburgo, ¿verdad? Esta zona de acá. Mueren, eh, pierden el intento, ¿verdad? Italia, también un ataque sobre Libia, Túnez, Egipto, ¿verdad? Por decir un ejemplo, pero esto se da, ¿verdad? Ya para mayo de 1945, Alemania es derrotado, ¿verdad? Italia también, ¿verdad? Ahí Hitler aparece muerto, fusilan bueno, guindan a Mussolini, ¿verdad? Y se encuentran los grandes campos de concentración que la mayoría están en Polonia, eh, como Auschwitz, ¿verdad? Donde se ven los grandes atentados contra la población judía y otros en esta zona, ¿verdad? Estas personas, los supervivientes, ¿verdad? Cuentan escenarios de explotación y de infrahumanos inimaginables. Pero la guerra sigue, ¿verdad? La guerra sigue en Japón. Japón no se había rendido y seguía atacando algunas posesiones. Pero ya aquí Estados Unidos e Inglaterra comienzan a acercar a Japón hasta que en agosto, o sea, hablamos meses después, Estados Unidos lanza un ataque sobre Japón con las famosas dos primeras bombas atómicas que son de Hiroshima, un 6 de agosto, y Nagasaki, eh, de 1945, el 6 y 9 de agosto, matando a 100.000 personas en un solo segundo, ¿verdad? Y millones de personas que a los años presentarán problemas de anemias, cánceres, ¿verdad? Personas ciegas, ¿verdad? Problemas producto de la radioactividad que salió después del estallido de estas bombas de uranio en Japón, que ciertamente ya no era necesario porque la guerra ya la tenían prácticamente ganada, pero Estados Unidos necesitaba demostrarle al mundo que tenía esta clase de armas
para dar un golpe en la mesa y demostrar de que era el más potente. Esas son básicamente una de las consecuencias más graves que tiene la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde entonces ya empezamos un nuevo periodo donde la gente ya no le tiene miedo a una pistola, sino tiene temor de que un país como Estados Unidos, como Rusia, ya vemos que actualmente hay bombas nucleares para destruir este país 3 veces, este mundo 3 veces, eh, ya es latente. Entonces el temor nuclear está presente en todo el mundo actualmente y implica todavía durante la Guerra Fría un temor particular por las tantas amenazas entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, una de las consecuencias que da la Segunda Guerra Mundial, entonces termina la Segunda Guerra Mundial, pero entonces empieza el periodo nuclear armamentístico y la famosa Guerra Fría, que va a ser el tema que vamos a abordar en la siguiente clase. Entonces, ya en la explicación, yo les voy a pedir entonces cómo al que me hablen sobre la superioridad racial, algunas estrategias que buscaba Hitler para esto, ¿verdad? ¿Por qué? Lean la lectura y me explican por qué ya lo que mencioné, por qué se considera el Tratado de Versalles como la principal causa de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, eh, esta pregunta, ¿cuál fue el impacto de los ataques de Hiroshima y Nagasaki sobre la población? ¿Verdad? Entonces hay unas películas muy buenas, La tumba de las luciérnagas, que se ve la visión japonesa sobre el asunto del ataque, porque no estamos hablando que fue que atacó y mató 100.000 personas, soldados, no estamos hablando que como que esa bomba cayera en San José. O sea, una cuestión de un pueblo común y silvestre, pero simplemente porque ahí habían empresas grandes, entonces la tiramos ahí. Entonces, eso fue sumamente grave y que nos da pie para entender el segundo periodo que va a ser la Guerra Fría como tal. Entonces, esto sería la primera parte de la guía eh, y ya con la segunda estaríamos hablando en 15 días para ver lo de la Guerra Fría. Entonces, esta semana y la que sigue vamos a estar meramente sobre la Guerra Mundial, que es bastante amplio. Traté de hacer el resumen lo más detallado, pero hay que tener en cuenta entonces las causas, Versalles, características, el asunto del partido nazi, los grupos autoritarios en Europa y Japón, y las consecuencias de las bombas de Hiroshima, destrucción de ciudades en Europa y Asia, eh, los campos de concentración, el seguimiento antisemita y las ideales de superioridad racial presentes ahí. Está bien, entonces nos estamos hablando.